hoy vemos que mucha gente busca información. No está buscando un corazón, está buscando una boca que le dé información para que influya en su oído. Vemos muchos oídos volteándose a muchas bocas, o muchas bocas volteándose a oídos. Hay una comunicación de boca y oído, de información, pero la paternidad va más allá de la información. La información la podemos encontrar en las redes sociales, la podemos encontrar en libros, la podemos encontrar en radios, la podemos encontrar en televisión, la podemos encontrar en muchos lados. Pero una paternidad que produzca una conexión de corazón a corazón que pueda desatar una herencia o que pueda desatar un propósito o que pueda desatar un legado, muy poco lo vemos en el cuerpo de Cristo. Y para que pueda haber un avance en este tiempo y en el tiempo venidero, Dios ha soltado lo apostólico, lo profético, y muchos de ustedes tienen un llamamiento apostólico, profético, y todos nosotros somos llamados a ser padres o madres. Cuando hablo de padres, eso no descalifica a las mujeres, tienen su función, pues son hijas o son madres, y tenemos que recordar que en el reino de Dios no hay género, no hay varón, no hay hembra, somos uno en el Señor, no hay raza, no hay judío, no hay griego, somos uno en el Señor. El Señor ve espíritu, ve el corazón, ve la eternidad que Él mismo ha depositado dentro del corazón de los hombres. Ahora, con eso en mente, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 4 versículo 15 dice estas palabras: porque aunque tengan innumerables maestros, otra versión dice, aunque tengan 10,000 ayos o maestros, instructores en Cristo, no tendrán muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del evangelio. Habla de engendrar, de dar a luz. Cuando recibimos a Jesús como Señor en nuestras vidas, nacemos del Espíritu. Pero para ser engendrados por un padre, por una madre, se requiere un tiempo de comunión, de comunicación continua, constante, que requiere un esfuerzo tanto del padre como del hijo, para que haya una inversión donde tanto el padre busque como el hijo busque, y sea algo que se provoque para que pueda venir una comunicación, vuelvo a repetir, de corazón a corazón, para que de esa manera pueda venir una formación o alguien pueda ser engendrado con un ADN espiritual que venga a marcar y pueda a producir un legado. Es lo que el mismo Pablo le dijo a uno de sus hijos, que él reconoció como su hijo, y dijo que era un hijo fiel en el Señor, hablando de Timoteo. Tenemos que recordar que a Pablo hizo mención de Timoteo, que era un verdadero hijo en la fe, y que era un verdadero hijo en la fe porque él enseñaba lo mismo que él enseñaba en todas las iglesias.
Y a Timoteo le dio instrucción diciéndole: lo que has oído de mí delante de muchos testigos, esto mismo enseña a otros hombres fieles que sean idóneos para enseñar lo mismo a otros hombres. Vuelvo a repetir, ¿cómo vino la formación y el proceso de Timoteo? Timoteo nació en una cuna cristiana. Timoteo recibió principios de fe a través de su madre, a través de su abuela. Y vemos que cuando Pablo llegó a cierta ciudad, a Derbe y a Listra, dice que había un discípulo, era un discípulo, y que todos daban buen testimonio de este discípulo, que era Timoteo. Entonces Pablo, al oír que todos daban buen testimonio de él quiso traerlo con él, lo adoptó, lo atrajo hacia él, y al atraerlo hacia él, empezó un trabajo de impartición en la vida de Timoteo, al punto que él terminó después enviándolo como un hijo empoderado, que era una extensión del mismo Pablo, que no solamente obtuvo las enseñanzas, pero llegó a obtener el mismo corazón o el mismo espíritu que había en la vida de Pablo, porque Pablo en muchas referencias, él habló de que él, si para él fuera necesario, él iba a desgastar su vida, él iba a entregar su vida para que muchos se salvaran. Y él hizo referencia de Timoteo, diciendo: muchos buscan lo suyo, pero Timoteo no busca lo suyo. Él verdaderamente busca el interés para que ustedes puedan ser formados, puedan crecer y puedan recibir un beneficio de parte del reino. Y eso requiere tiempo, no es una experiencia de una sola vez, requiere tiempo. Ahora, hay muchos maestros, muchos predicadores, pero hay muy pocos padres. Voy a hablar un poco de mi experiencia. Años atrás, cuando iniciaba en el ministerio, como todo predicador que recibe una comisión de parte de Dios, que recibe un empoderamiento de parte de Dios, que es comisionado bajo un presbiterio, bajo una paternidad, que es empoderado, lo primero que uno quiere es correr y ganar al mundo y empezar su ministerio, hacerse famoso y llenar una agenda y tocar el mundo. Y uno vive para soltar, 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 y sin darse cuenta uno termina simplemente saciando un ego personal. Pero a través del tiempo uno se detiene, uno voltea hacia atrás y dice: ¿qué he hecho? Me he desgastado mucho, pero hay muy poco fruto, muy poco resultado de mi trabajo, de mi esfuerzo, porque aunque he viajado mucho, he predicado mucho, me he desgastado mucho, no hay una evidencia de algo que yo pueda decir: hay un legado. Y es cuando Dios trata conmigo y me da una mayor revelación y un mayor conocimiento acerca de la paternidad, y me confronta de que no había sido un buen hijo y que tenía que crecer como hijo
espiritual, pero al mismo tiempo que tenía que aprender también a ser padre y empezar a formar para que si un día Dios me llegara a llevar, lo que Dios había depositado en mi vida pudiera continuar. Porque los padres vivimos y las madres viven no solamente para saciar un ego temporal, de llenar una agenda, tocar ciudades, naciones, pero dejar un legado para que el día que el Señor nos lleve a su presencia, la obra que se comenzó continúe. Así que como cuando Pablo fue encarcelado, lo que él continuó, empezó, lo continuó Timoteo, lo continuó Tito y otros hijos que él tuvo o que formó. Así es que yo te quiero motivar en este tiempo a ver más allá y a tener una mentalidad, no solamente a vista, con una visión corta, pero verla a lo lejos, con una mentalidad multigeneracional. Lo que Dios te llamó a hacer, nunca lo terminarás en tu generación. Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El propósito que Dios soltó sobre Abraham continuó en Isaac, siguió con Jacob, siguió con las 12 tribus y hasta el día de hoy nosotros seguimos con el propósito que Dios le habló a Abraham, que a través de su simiente, que es Cristo Jesús, y nosotros que recibimos esa semilla, esa simiente, todas las familias y las naciones de la tierra serían bendecidas a través de su vida y a través de su trabajo. No podemos ver solamente lo temporal, pero si queremos ser padres, tenemos que ver y aprender a ver eternidad. Y dentro de la eternidad va más allá de nosotros, tiene que ver con la genética, tiene que ver con la semilla, tiene que ver con el legado, tiene que ver con los hijos, tiene que ver con la descendencia. Y dentro de ti hay un llamado para ser un padre y una madre de ciudades, naciones, multitudes, porque lo que Dios va a hacer en el planeta Tierra en esta siguiente temporada será algo grande, algo glorioso, porque todavía no hemos experimentado la gloria postrera que es mayor que la primera. Todavía no hemos experimentado el derramamiento del Espíritu de Dios sobre toda carne, para que veamos una generación profética emergiendo con el espíritu de Elías. Y no hemos visto esa generación de padres apostólicos y proféticos mentoreando una generación que serán conquistadores y que van a trastornar ciudades y que van a literalmente a conquistar los diferentes montes de influencia en la comunidad. Y tú eres parte de ese propósito eterno, de ese plan perfecto que Dios tiene para la recta final. Tú te encuentras dentro de la mente y corazón de Dios y de la eternidad de Dios, y por eso Dios te quiere levantar como un hijo, pero también como un padre, porque vuelvo a repetir, nunca serás un buen padre si no eres un buen hijo. Nunca serás un verdadero líder si no eres un buen seguidor. Nunca serás más allá en un liderazgo de lo que seas más allá como un subordinario. Siempre Dios nos prepara haciendo algo para reproducirlo en otros. Antes de continuar,
con el concepto, voy a hablar con el concepto desde el inicio. Y fue el plan perfecto de Dios, la paternidad. Desde el comienzo de lo que conocemos como la humanidad, Dios forma el universo y crea un lugar llamado Edén, lugar de delicia, y lo crea para que el hombre, desde ese lugar, pueda ser el reflejo de Dios, imagen y semejanza de Dios, y desde ese lugar el hombre pudiera, número uno, fructificar. Y después de que el hombre fructificara, el hombre empezara a multiplicarse. Y después de que el hombre empezara a multiplicarse, el hombre empezara a ensancharse. Y después de que el hombre empezara a ensancharse, el hombre empezara a obtener una mayor autoridad y un mayor gobierno dentro del propósito. Entonces Dios lo empodera y lo bendice. Fructifica, multiplícate, llena la tierra y ejerce autoridad sobre la tierra. Lo que te acabo de decir. Fructificación, multiplicación. Es donde entra. Si yo soy buen hijo, me voy a multiplicar como hijo, pero en la posición de padre. Yo no puedo multiplicarme como un buen entrenador si no me desarrollé como un buen atleta. Muchos de los coaches en las diferentes esferas de la vida primero ejercieron el área donde se hicieron expertos y después se convirtieron en coach. Te voy a dar algún ejemplo para abrir tu entendimiento o para abrir nuestro entendimiento. A través de los años recibía llamadas de predicadores que querían venir a predicar a la iglesia, a dar conferencias de iglesia crecimiento. Yo les decía, ok, ¿cuántas personas tienes en tu iglesia? No tengo iglesia. ¿Cómo me vas a hablar de iglesia crecimiento si no tienes una iglesia? Si no has levantado una iglesia, no has hecho crecer una iglesia, no has multiplicado una iglesia. Lo que te autoriza para hablar de iglesia crecimiento es experimentar un crecimiento en tu iglesia. Otros me llamaban, tengo un plan para que cambie la economía de su iglesia. Tenemos muchas enseñanzas sobre prosperidad, sobre cómo quebrantar la pobreza y la escasez. Y le decía, ¿me pudieras prestar $10,000? Es que no tengo dinero. Bueno, tú me quieres enseñar cómo quebrantar la pobreza, cómo quebrantar la escasez, cuando tú mismo tienes problemas financieros y económicos. Me puedes dar información, pero jamás podrás traerme una impartición, porque enseñamos lo que conocemos, pero reproducimos lo que somos. Escucha lo que dije. Enseñamos lo que conocemos, pero multiplicamos lo que somos. Si quiero ser un buen padre, tengo que ser un buen hijo. Quiero tener mucha autoridad, tengo que aprender a caminar mucho bajo autoridad. El área donde me quiera ser experto en la vida y convertirme en un padre en esa área, es el área que debo de ejercer y practicar en mi vida para que en esa área fructifique y me pueda convertir en un mentor
o reproducir lo que yo he fructificado. Y yo veo mucho potencial en todos ustedes y veo una gracia y un favor de parte de Dios, y están entrando a un tiempo de transición donde Dios está soltando una estafeta y está soltando un nuevo favor para correr la carrera con una nueva gracia y un nuevo favor, y no van a quedarse en medio del camino, pero van a llegar al lugar donde van a poder tomar otros hijos y soltar la estafeta. Pero vamos a continuar. Entonces, un padre es responsable de la supervisión de un niño hasta que se llegue a una etapa adulta y pueda tomar decisiones por sí mismo y pueda ejercer su propia paternidad, pero siempre va a estar para poder ayudar en momentos difíciles o en momentos de crisis. Ahora, vamos a ver Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 2. Ahora, mientras lo buscas, la Biblia dice que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar en temor, pero que hemos recibido el espíritu de adopción. Y por medio del espíritu de adopción podemos clamar: Abba, Padre. El espíritu de adopción nos dará una revelación de la paternidad, pero el espíritu de esclavitud nos mantendrá bajo una atmósfera de temor. Vuelvo a repetir, el espíritu de esclavitud activa el temor. El espíritu de adopción activa la confianza que desata la paternidad. Ahora, 2 Timoteo 1:2 dice a Timoteo, Pablo hablando a Timoteo: amado hijo. ¿Cómo le dice? Amado hijo. ¿Por qué le dijo amado hijo? Obviamente porque se desarrolló un amor, y ese amor se desarrolló a través de invertir tiempos juntos, donde se pudo desarrollar ese amor. Todos tenemos el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones, pero nosotros desarrollamos amor hacia personas de acuerdo al tipo de relación que tenemos con las personas. Por ejemplo, yo veo hay varios pastores, apóstoles en la línea, y dentro de la gente que pastoreas o lidereas, no con todos la relación es la misma, y no con todos se tiene el mismo efecto, aunque el cuidado se tiene por igual. El afecto y la conexión viene por medio del tiempo que uno pasa en comunión y en relación.
Déjame explicarlo. Jesús tenía 12 discípulos. Los 12 estaban con él. Los 12 pasaban tiempo con él. De los 12 discípulos, había 3 que tuvieron experiencias más cercanas con Jesús: Pedro, Santiago y Juan. Los 3 subían al monte a orar con él. Los 3 lo vieron transfigurarse. Los 3 eran un poco más atrevidos que los demás. Pero de esos 3, había uno que se llamaba Juan, que él mismo en el evangelio que él escribió, él mismo se describe a él mismo como el discípulo amado. Aunque Jesús no hace excepción de personas, pero Juan reconoce que había algo en su relación con Jesús diferente a la relación que tenían los otros 11 discípulos. Dice el discípulo amado, hace mención del mismo. Y Juan dice que la Biblia que él recostaba su cabeza sobre el pecho de Jesús. Era una relación diferente. ¿Qué quiero decir con esto? La paternidad requiere tiempo, pero al mismo tiempo el nivel de relación en la paternidad o en la relación de padres e hijos requiere esfuerzo, requiere tiempo y requiere sacrificio para poderla llevar a diferentes niveles en el reino de Dios. Ahora, dentro de la relación que se cultiva dentro de la paternidad, aunque no hay excepción de personas, siempre habrá hijos que desatarán más favor del padre o de la madre que los otros hijos. Juan, vimos el ejemplo de Juan. Ahora, con esto en mente y hablando del espíritu de esclavitud y el espíritu de adopción, eso lo encuentran en el libro de Romanos, capítulo 8. Voy a hablar un poco sobre el espíritu de Elías y voy a hablar un poco sobre una relación de un padre y un hijo que fue desarrollada al punto donde hubo un desatamiento de un manto y de un propósito por causa de la paternidad. No voy a leer la Biblia, pero te la voy a parafrasear. Y es la historia de Elías y Eliseo, cuando Elías pasa donde estaba Eliseo trabajando con la yunta de bueyes, y Elías nunca lo invita para formar parte de su equipo, o nunca lo invita para que sea discípulo o seguidor o que viniera él. Pero dice la Biblia que Elías le mostró su manto. Y al mostrarle su manto, dice la Biblia que Eliseo corrió a Elías y le pidió permiso
para despedirse de su padre. Elías le dice, ¿qué tienes conmigo? Nunca te invité, parafraseando, yo nunca te pedí que vinieras conmigo, pero ¿qué tienes conmigo? Y va, se deshace de la yunta de bueyes, se despide, viene y empieza a seguir a Elías. Y empieza sirviéndole a Elías. Lo que nos enseña, o al menos nos da una clave de que empezó como un servidor. Pero a través del tiempo nos damos cuenta que se empieza a desarrollar una relación, escucha, una relación de corazón a corazón. ¿Y cómo sé yo que fue una relación de corazón a corazón? Porque en varias ocasiones que Elías trata de tener a Eliseo, de que Eliseo lo siga o que vaya con él a un nuevo lugar, Eliseo dice, vive el Señor y vive tu alma. Vuelvo a repetir, el alma está compuesta mente, voluntad o emociones y voluntad. Pudiéramos decir que es el corazón del hombre. Dice, vive el Señor, vive tu alma, vive lo que está en tu mente, vive lo que tú sientes y vive lo que tú has decidido, que no te voy a dejar. Donde quiera que tú vayas, yo voy a ir contigo. Yo te voy a seguir. Le habló de su alma. Vive el Señor y vive tu alma. Vive tu alma, que no te voy a dejar. Y en el camino, en las diferentes transiciones, siempre salieron, escucha, hijos de los profetas. Y me gusta la Biblia porque nos da clavecitas de cosas. Por ejemplo, dice que eran hijos de los profetas. Pero ellos no se veían como hijos. Ellos se veían como sirvientes. Por eso le decían a Eliseo, ¿sabes que hoy te van a quitar a tu señor? Aunque Eliseo no lo veía como un señor, él lo veía como un padre. Por eso es que cuando él fue quitado y fue levantado, él gritó, Padre mío, y empezó a describir lo que él estaba viendo. Y fue cuando el manto cayó y él lo tomó y golpeó las aguas. Y al golpear las aguas se abrieron y él pudo pasar en seco. Pero en varias ocasiones vinieron a decirle, ¿sabías que hoy te van a quitar a tu Señor? Es más, Jesús nos dio esta revelación en Juan capítulo 8. Cuando le habla a los judíos que habían creído en él, les dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, se van a convertir en mis discípulos. Pero más adelante él hace referencia a que el esclavo no queda en la casa, pero el hijo sí permanece en la casa. Voy a abrir un poco el panorama porque hay muchos líderes. Dios me muestra que hay muchos líderes, hay muchos hombres, mujeres de Dios que están liderando a otras personas. Dentro de la gente que nos rodea, nosotros podemos levantar siervos o podemos levantar hijos. Y de hecho, muchas personas vendrán a nuestro ministerio no buscando paternidad, pero buscando un jefe o buscando alguien que esté sobre ellos. Van a buscar nuestros ministerios buscando qué pueden hacer y no cómo se pueden conectar. Escucha, hay una diferencia entre conectarse
y buscar qué hacer. La relación de un empleador con su empleado muchas veces es simplemente una relación de trabajo. Pero una relación de un padre y un hijo va más allá del trabajo, va más allá de lo que se tiene que hacer, de lo que se tiene que organizar, de lo que se tiene que administrar. Tiene que ver con lo que hay dentro de ti, con lo que hay dentro del padre o viceversa, lo que hay dentro de ti y lo que hay dentro de la vida de tus hijos. Tiene que ver con una conexión de corazones versus qué hay que hacer. Hay personas que pueden llegar a tu ministerio y mientras haya algo en lo que ellos puedan trabajar, estarán en el ministerio. Pero en el momento que no haya un lugar donde ellos puedan trabajar, buscarán irse, porque su relación nunca fue una relación de padres e hijos, fue una relación de siervos. Por eso la relación está basada en trabajo. Pero la relación de paternidad es una relación. Vive el Señor, vive tu alma, que no te dejaré. Donde quiera que Dios te envíe, yo iré. Yo te voy a seguir. Y aunque trataron de desanimarlo, escucha, estamos hablando del principio de la esclavitud y la adopción. Cuando Eliseo recibió el manto y golpeó las aguas, los mismos hijos de los profetas que trataron de desalentarlo de seguir a Elías, vinieron a él y lo primero que hicieron, se postraron delante de él y le dijeron: aquí están tus siervos, ¿qué quieres que hagamos? Se acercaron, ninguno con la revelación de poder recibir o perseguir el manto que Eliseo había recibido, pero buscando hacer un trabajo para Eliseo. Yo te quiero animar. Tú quieres una herencia. La herencia nunca es para los siervos. La herencia es para los hijos. Y Dios te ha llamado a ser un hijo. Efesios 2:19, ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos, sino que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la piedra angular. Fuimos llamados a formar parte de una familia, y en la familia que Dios nos ha conectado o nos ha injertado o nos ha llevado, en ese lugar hay una herencia, hay un lugar, hay una esencia de bendición que Dios va a soltar y que Dios quiere soltar. Por eso Pablo oraba y decía, y vemos su oración: oro al Padre de gloria, al Padre, y haces referencia al Padre, paternidad. Oro al Padre de gloria, al Padre, el Señor Jesucristo, que Él les dé espíritu de revelación y espíritu de sabiduría en el conocimiento de Él, para que los ojos del entendimiento les sean abiertos y puedan entender y comprender cuál es la esperanza a la cual Él los ha llamado, y puedan encontrar herencia entre los santificados. Hay una herencia para ti, y hay una herencia para tu matrimonio, hay una herencia para tus hijos, hay una herencia para tu ministerio, hay una herencia para tu vida. Y oro que en esta siguiente temporada venga ese espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Él, para que pueda venir una apertura de los ojos, que puedas encontrar herencia entre los santificados, dentro de la familia de Dios, porque Dios a todos nos llamó a ser hijos, pero también nos llamó a ser padres, a reproducirnos en otros. Entonces, a Timoteo, amado hijo,
Y luego le da una oración apostólica. Gracia, misericordia y paz. Y eso es muy poderoso. Escucha, gracia, misericordia y paz. Tenemos que recordar que Jesús instruyó a sus discípulos o los apóstoles que cuando ellos llegaran a una ciudad, que no anduvieran de casa en casa, que llegaran y que posaran en una casa y que al entrar a esa casa desataran la paz. Y que si la casa era digna de paz, entonces la paz iba a permanecer en esa casa, si no, la paz iba a regresar. Está haciendo un decreto, una declaración apostólica. Dentro de lo apostólico hay una habilidad para impartir. Pablo en Romanos 1:11 le dice a la iglesia de Roma, porque deseo verlos para poderles comunicar, para poderles impartir algún don, algún regalo espiritual con el propósito de confirmarlos en la fe. ¿Cómo anhelo? Yo honestamente, ¿cómo anhelo? ¿Cómo deseo en este momento ir a Mexicali, Apóstol Ramón? ¿Cómo anhelo? ¿Cómo deseo ir a Mexicali? Siento que en los próximos meses Dios va a abrir una puerta, pero ¿cómo anhelo ir a Mexicali? A otros lugares también, pero en estos últimos meses, semanas, mi corazón ha estado mucho hacia Mexicali. Siento que están en medio de una transición y dentro de esta transición Dios está trayendo una reestructura. Dentro de la reestructura que Dios está trayendo, Dios está colocando los pilares en su lugar, y dentro de colocar los pilares en su lugar, Dios está preparando la casa para desatar una nueva dimensión de su gracia, de su poder, pero que viene un tiempo de mucho empoderamiento y de mucha impartición, y que esa impartición traerá un aceleramiento y un crecimiento y una identificación de los diferentes dones y llamamientos y de los propósitos dentro del ministerio, y que donde el enemigo quiso venir y quiso derribar y sacudir la casa no puede caer, no se puede derribar, porque está fundamentada sobre la roca que es Jesucristo. Pero sí es cierto, la casa fue sacudida, pero no cayó, solamente expuso los corazones de los hombres. Pero en esta siguiente temporada viene un tiempo donde Dios desatará una revelación de su bondad, de su amor, de su misericordia, y eso provocará una nueva dimensión y una atmósfera de su gloria. Antes de continuar enseñando, yo veo aquí 559-454. No sé si están en un matrimonio, es un sillón como rojo. No sé si pueden levantar su mano, por favor. Es un matrimonio hermoso. Ok, lo que Dios me dice es de que están en el lugar correcto, en la hora correcta, y que Dios va a cambiar lo que el enemigo intencionó para mal, para bien. Y aunque ha habido oposición y ha habido resistencia, dice el Espíritu de Dios que se va a levantar como bandera a su favor, y van a empezar a ver un avance y van a empezar a ver un crecimiento. Pero el río de Dios va a fluir, el río de Dios va a correr con una nueva libertad. Y el Espíritu de Dios dice: hija mía, te he llamado con un llamamiento profético y he puesto un discernimiento en tu vida, y no me he olvidado de tu madre, pero tus oraciones acerca de ella, dice el Espíritu de Dios, han subido como incienso, y me voy a mover en su vida, me voy a mover en su cuerpo, y verás mi mano moverse a su favor. Y lo que el enemigo quiso destruir en medio de tu familia, voy a tener una unción de restauración. Dice: Señor, hijo mío, he puesto un amor por mi palabra, amas mi palabra, amas mis principios, y te he llamado a un escribir, y vas a escribir manuales, y vas a escribir libros. Hay una unción para
veo una escuela, y veo una escuela de capacitación, de entrenamiento, donde Dios te va a llevar a levantar ministros y ministerios. Es como si hubiera un llamado apostólico. No estoy declarando que es el tiempo, pero sí hay un llamado apostólico sobre tu vida, y Dios ha estado formando cosas dentro de tu corazón, ha estado trayendo una hambre y una pasión acerca del propósito, pero es un tiempo donde el Espíritu de Dios va a traer ayuda del norte, del sur, del este y del oeste. Yo oigo al Señor decir: mío es el oro, mía es la plata, y yo voy a abrir camino donde no lo hay, voy a abrir fuentes en el desierto. Donde parecía que había escasez, voy a hacer que broten los manantiales. Dice el Espíritu de Dios también: hija mía, te he llamado como una intercesora. Y yo veo que has estado convocando mujeres, y has estado convocando mujeres para orar, para interceder. Hay una generación de Déboras que vas a levantar, y esta generación de Déboras que vas a levantar serán mujeres que van a saber cómo ponerse en la brecha, pero también cómo abrir los cielos y cómo cambiar situaciones en el ámbito espiritual. Veo una movilización en esta siguiente temporada. Es un tiempo de avanzar y no de retroceder. Pero dice el Espíritu de Dios: yo voy a traer lo necesario para... es como si dijera: voy a traer la provisión para la visión. Pero veo que varias veces han tenido que hacer cambios de visión por la provisión. No pongan límites a lo que Dios puede hacer y a lo que Dios va a hacer, porque Dios los va a sorprender. Él va a hacer una obra en medio de ustedes que va a sorprender a muchos. Pero viene una honra donde el espíritu de deshonra quiso venir sobre sus vidas. Es un tiempo nuevo, urgencia. Hay una unción de gobierno sobre tu vida. Hay una unción militante sobre tu vida. Y en tu linaje, hay gobierno, y Dios te va a levantar como una mujer que vas a saber cómo gobernar atmósferas. Dios me da una visión. En esta visión te veo en una plataforma, y en esta plataforma te veo moviéndote con una libertad, y veo que mientras te mueves con libertad en esta plataforma, empiezas a gobernar la atmósfera. Y al empezar a gobernar la atmósfera, el reino de las tinieblas empieza a someterse bajo el gobierno de Dios. Pero no es un tiempo de vivir en el ayer y de vivir en el abuso y en el dolor del ayer. Porque así como Dios hizo fructificar a José en la tierra de su aflicción, Dios te va a recompensar por lo que pasaste en las últimas etapas de tu vida. Viene un tiempo de recompensa y viene un tiempo de fructificación. Pero también veo al Señor tocando tu cuerpo. Tiene que ver con tus nervios, tiene que ver con... es como si de repente hubieran ciertos desconfortes que te impiden hacer ciertas cosas, pero viene una sanidad a tu cuerpo, y desato esa sanidad de la punta de la cabeza a la punta de los pies. Aún tus piernas, no será difícil estar en pie periodos de largo tiempo, pero Dios te dará la habilidad de estar en pie, porque tendrás que estar en pie, porque Dios te va a llevar delante de muchas plataformas. Vamos a continuar con la enseñanza. Voy a enseñar un poco voy a leer una escritura más por el tiempo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 2. Mientras la buscas, te voy a hablar un poco
sobre la importancia de ser hijos y la importancia de tener a alguien velando por nuestra alma. Ya dijimos que Dios es el Dios, la Biblia dice que Dios es el Dios, el Padre de todos los espíritus, todos los espíritus. Todo lo que ha nacido de la carne, carne es, todo lo que ha nacido de Dios, espíritu es. Ok. Él es el Padre de todos los espíritus. Tenemos nuestros padres terrenales, pero en el área del alma es donde nosotros somos formados por medio de creencias, y las creencias pueden ser verdades o pueden ser mentiras. Déjame repetir. Las creencias pueden ser verdades o pueden ser mentiras. Pero las creencias en nuestra mente, tarde que temprano se van a convertir en fortalezas. Y esas fortalezas van a crear un vallado en nuestro corazón, en nuestro hombre interior, que impedirá, escucha, que impedirá que otras verdades puedan entrar o puedan penetrar nuestro ser para producir un cambio bueno en nuestras vidas. Dios es el Padre de todos los espíritus. Dios fue el Padre del espíritu de Caín, también de Abel. El padre natural, los padres naturales de Abel y de Caín fueron Adán y Eva. Pero en el intelecto, en el alma, ambos recibieron una información diferente que los llevó a tener una paternidad diferente que produjo que fueran hijos. Escucha, es muy serio eso lo que voy a decir. De una influencia diferente. Abel, por la fe, ofreció a Dios un mayor o un más excelente sacrificio. Dios dio testimonio de Abel y de su ofrenda. Abel tuvo la información en su ser interior de cómo responder correctamente a una información que él recibió, que afectó cómo lo vio Dios y afectó la aprobación de Dios. En el Nuevo Testamento nos habla de Caín. ¿Y de quién era hijo Caín? ¿O quién engendró a Caín? Dice que Caín era del maligno. Y porque era del maligno, mató a su hermano Abel. La información que recibió, aunque tuvo la oportunidad, escucha, tuvo la oportunidad
cuando el Señor le dijo, ¿por qué decayó tu semblante? Si hicieras lo correcto, ¿no serías enaltecido? Dijo, he aquí, el pecado está a la puerta, pero tú te puedes enseñorear de él. Cuando tú no tienes a alguien a quien darle cuentas, o cuando yo no tengo a alguien a quien darle cuentas, y vienen los pensamientos a nuestro hombre interior, y no tenemos a alguien a quien sometérselos para que nos puedan hablar o traer luz o exponer las tinieblas, corremos el riesgo de recibir una formación que produzca la esencia del reino de las tinieblas en nosotros. Te voy a dar un ejemplo muy básico. En Estados Unidos hay algunas organizaciones cristianas que han ido o que han hecho votaciones dentro de las organizaciones cristianas si deben de ordenar o no ministros homosexuales o lesbianas para que ejerzan un pastorado. ¿De dónde vino eso? ¿Dónde vino esa formación que ahora los llevó a decidir si abren la puerta totalmente para empoderar a alguien para que multiplique lo que es en otros? Dentro del sistema, alguien recibió una mentira que empezó a cultivar y que poco a poco, como dice Jesús, o como dice la Escritura, poca levadura leuda toda la masa. Empezó a crearse un sistema que trajo una formación que los llevó ahora a tomar decisiones diciendo que es la voluntad de Dios y buscan un versículo fuera de contexto para crear un pretexto para empezar a vivir una mentira creyendo que están haciendo la voluntad de Dios. Y eso ocurrió en el tiempo de Jesús. A los líderes religiosos en el tiempo de Jesús, Jesús les dijo, ustedes son de su padre, el diablo. Lo que Jesús les dijo, la formación interna no es de Dios. Porque lo que quieren hacer no es lo correcto. Lo que quieren hacer son las obras del diablo, no es de Dios. Y fue el mismo Jesús a los líderes de su tiempo. Por eso es muy importante siempre tener ese acceso de paternidad. Cuando nosotros creemos que tenemos la verdad absoluta y que no necesitamos de nadie que hable luz a nuestras vidas, estamos en un peligro muy grande, porque antes de la caída viene la altivez de espíritu y el enemigo trabaja en error y mentira. Para hablar un poquito más de la paternidad y la formación, todo lo que es formado en la vida del hombre es sembrado, es cultivado o formado por medio
de semillas y de cultivar o regar las semillas. Eso lo dijo Pablo de esta manera. Él dijo, yo planté, Apolos regó, pero quien dio el crecimiento o quien da el crecimiento de acuerdo a lo que se sembró es Dios. Jesús dijo, miren bien cómo escuchan, porque en la forma en que escuchan o en la proporción en que escuchen, les va a ser añadido. Pablo les dijo a los Gálatas, ustedes corrían bien, pero ¿quién alteró su forma de caminar por medio de embarazarlos o poner una semilla diferente? ¿Quién los embrujó para no obedecer a la verdad? Ahí está la importancia de tener alguien que hable a nuestras vidas, mayormente si nosotros hablamos a la vida de muchos, porque es muy fácil ver hacia afuera, pero es muy difícil ver hacia adentro. Ocupamos una influencia externa, obviamente que nos ame, una relación genuina de paternidad, que no nos va a juzgar, que busca nuestro mejor interés y que busca ayudarnos y no juzgarnos para poder sacar lo mejor de nosotros. Ahora, 1 Timoteo 1:2 dice a Timoteo, y Pablo dice, verdadero hijo en la fe. Nuevamente habla de hijo, pero habla de un hijo verdadero. Sabes, es muy fácil estar en una casa, en una congregación, y en esa congregación tener una paternidad, pero no ser verdaderos hijos. Porque aunque formamos parte de una familia y tenemos una paternidad, tratamos de ver como nuestra paternidad al predicador de enlace, de Daystar o de una red social que nunca nos va a conocer, que nunca lo vamos a conocer, que nunca lo va a visitar al hospital, que nunca va a saber lo que están pasando, que nunca va a conocer a su familia, que nunca va a orar personalmente por sus vidas, porque es un simple maestro. Un verdadero hijo se va a comportar como un hijo, pero también un verdadero padre se tiene que comportar como un verdadero padre. Hay responsabilidad en ambos lados y tiene que ser cultivado, y déjame decirte, va a haber problemas. Siempre en la relación de padres e hijos va a haber problemas. Va a haber problemas siempre. Y es normal. ¿Sabes por qué va a haber problemas? Porque la misma confianza dentro de la paternidad desarrolla una confianza que cruza los límites de los sirvientes. Yo tengo personas que trabajan para mí. Yo no les permitiría, como empleados, como hijos sí, como empleados, no les permitiría lo mismo que le permitiría a un hijo. Nunca, nunca. Ningún empresario le permitiría a un empleado lo mismo. Un hijo
puede decir, hey, papá, no es así. Papá, yo pienso que te pasaste, yo pienso que no estás bien, no tiene nada de malo. Un hijo tiene más confianza porque se desarrolla la amistad, se desarrolla la comunión. Es diferente, la relación va más allá, va más allá. Se forma, se desarrolla. Porque si uno no cultiva eso y no se da cuenta que va a haber problemas. Mira, Pablo, y con eso termino porque ya pasó el tiempo, me dijeron que 1 hora y yo hablo mucho, yo puedo hablar horas. Pablo llegó un tiempo donde con algunos de sus hijos, y ellos eran jóvenes, no eran maduros, porque dentro de los hijos hay diferentes etapas. Pero cuando algunos de sus hijos llegaron a la etapa de la adolescencia, de la juventud, es cuando comenzaron a quererse rebelar en contra de Pablo. Y Pablo llegó a decir, hijitos míos, parafraseando, estoy perplejo, estoy confundido. Es que no sé qué hacer. Nuevamente siento los mismos dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ahora, no quiere decir que hubiera estado mal Pablo o que los hijos hubieran estado mal. Hay etapas y es normal, es normal. Hay cosas que a través del tiempo vamos a descubrir que son normales dentro de los diferentes procesos y que vamos a tener que aprender a tratar con bebés, con infantes, con niños, con adolescentes, con jóvenes. Ya cuando empiezan a tener sus propios hijos, empiezan a cambiar y como que empiezan a respetar más y dicen, ahora sí te entiendo, te comprendo, ¿te acuerdas? Yo no quería ser así, pero porque llegan a la etapa donde los mismos hijos los llevan a reflexionar. Yo quiero abrir este tiempo para preguntas. Si alguien quiere preguntar algo, lo puede hacer en este momento, por favor. No quiero abusar del tiempo. Casi todos son muy... Preguntas. De la paternidad. Buenas tardes. Ajá. Yo tengo una pregunta, disculpe. Uh-huh. ¿Un padre espiritual dentro de una iglesia puede ser el pastor? ¿Tiene que ser el pastor o puede ser un líder o otra persona? Hay un solo padre en una casa. Uh-huh. Hay un solo padre. Ahora, hay hermanos mayores que están siendo formados para convertirse en padres. El padre de la casa puede tomar la decisión de delegar hijos y darle la responsabilidad de padre, pero eso ya sería la decisión del líder principal de cada congregación. Si él decide ejercer la paternidad, y si decide ejercer la paternidad, va a ser más trabajo, o si decide delegar, y obviamente a quien mucho se le da, mucho se le demanda. Pero tiene que ver con la paternidad. Ahora, yo me preocuparía si en mi congregación alguien empezara a decir, yo soy tu padre, yo soy tu padre. A ver, espérame, ¿quién te puso por padre?
O yo soy tu madre. ¿Quién te puso? David era el rey. Tenía la paternidad del reino. Absalón era su hijo. Y como David, la verdad, era muy ocupado, no tenía la habilidad de poder manejar muchos asuntos. Pero Absalón, lo que hacía, él robaba. Acuérdate que estamos hablando que la paternidad tiene que ver con conectar corazón con corazón. Pero lo que hacía Absalón, él robaba el corazón del pueblo. El corazón le pertenece, o Dios se lo ha entregado, o se lo ha confiado a la autoridad. Entonces, buena pregunta. ¿Alguien más? Yo, apóstol, buenas noches. Ajá. Y entonces, ¿en qué momento nosotros nos convertimos en padres? Ok. Ok. Hay diferentes etapas. ¿Ya? Cuando nosotros maduramos y nuestro padre nos delega, un ejemplo, personas para que nosotros nos dediquemos totalmente a ellos, que él dice, ok, te los voy a entregar. Ahora, ¿me los está entregando para enseñarles o me los está entregando para darles paternidad? Por ejemplo, acuérdense, podemos tener 10,000 años, instructores, maestros, pero no muchos padres. Y en una casa, muchas veces cuando somos enviados a formar nuestras propias casas, nuestros propios hogares, tomamos una responsabilidad directa. Pero cuando estamos en la casa, estamos ejerciendo cierto trabajo de paternidad, pero no quiere decir necesariamente que somos el padre. Ok, lo voy a explicar de esta manera. Maestros van y vienen. Los padres no se van. Los padres permanecen. Los padres, por ejemplo, voy a dar un ejemplo que a lo mejor nos va a ayudar un poquito y les va a causar risa. Hace como unos 8 años, íbamos de Santa María a Watsonville. Y yo llevaba en el carro 3 líderes conmigo. Me iban a acompañar a una iglesia que iba a predicar. Y en la iglesia, en el carro iban 2 de los líderes. Y los 2 de los líderes iban discutiendo cuál de los 2 era más padre que el otro. Cuál tenía más paternidad, cuál era más padre. Y yo era más inmaduro. Entonces me enojé. No debía haberme enojado, me enojé. Reaccioné o les hablé en una forma que digo, ay, fui muy duro. Ahorita digo, ¿verdad? Pero en aquel entonces les dije, mira, ¿saben quiénes? Les dije, ¿saben qué? ¿Quieren saber qué es un padre? El padre sabe si hay dinero para pagar la renta de la casa o no hay. El padre sabe si se paga la luz o no se paga la luz, se paga el gas, no se paga el gas, si hay papel de baño, no hay papel de baño, si la casa está limpia, no está limpia, si se pagó la aseguranza, no se pagó la aseguranza. Cualquiera puede engendrar, no cualquiera ser un padre y tomar la responsabilidad de tener el cuidado general
de todos los detalles que se requieren para que haya seguridad, para que los niños, cualquiera puede enseñar, predicar, ministrar, por el don, el llamamiento, y mucho mayor si uno es hijo de una casa y se le empodera para ejercer. Pero paternidad tiene que ver mucho con responsabilidad de poder cargar. Por ejemplo, vemos un tipo de la paternidad en el Antiguo Testamento. La vemos en Moisés. Dentro de Moisés se encontraba el propósito de literalmente cuidar una nación, la nación de Israel, que salió de cautiverio de Egipto. Dentro de él estaba la habilidad. Él levantaba la vara, se abría el mar, levantaba la vara, caía el maná, él le golpeaba la roca, salía agua. En él estaba el propósito, y de hecho en el libro de Hebreos habla que cada casa dice que es edificada por alguien. No dice que es por varios. Varios colaboramos, pero es por alguien. Alguien tiene que ser el arquitecto que recibe el diseño o ejercer el papel de ángel, que es otra palabra para mensajero. Entonces, le dicen a Moisés: no está bien lo que estás haciendo. Si sigues en la forma que estás, te vas a morir. Pero si tú mueres, junto con tu muerte, va a morir todo este pueblo. Fue cuando le enseñaron a delegar. Y para que hubiera pudiéramos decirle, una impartición del espíritu, del propósito, de la paternidad, de la sabiduría, dentro del propósito, Dios le dijo a Moisés: selecciona 70 varones. Ahora, lo primero que le dijo es casi lo que le dijo Pablo a Timoteo: verdadero hijo. Le dijo que sean varones de verdad, que no se van a rajar, que si le dices que brinquen a la batalla, van a brincar. Que si le dices que vengan, que no te digan que no los dejó la esposa, o que no te digan que les duele la muela, que el perro se les enfermó. Que son hombres de verdad, hombres de guerra, hombres que van a recibir una impartición para poder llevar la carga. No nada más para hacer lo divertido que es ministrar y todo eso, no. Que van a llevar la carga, que van a decir: ok, somos los padres de la casa. ¿Cuánto necesitamos para pagar? ¿Cuánto necesitamos para esto? ¿Cómo podemos salir adelante? Amo a la gente y no solamente quiero que tengan conocimiento, pero quiero que tengan el lugar. Si es necesario que yo también sacrifique mi casa, que yo también sacrifique esto, aquello. Yo aprendí de mi padre, un ejemplo, que él sacrificó esto, aquello, el otro. Yo también estoy dispuesto a sacrificar como mi padre. Mi padre está enfermo, no está enfermo, yo lo veo que aquí está. Le duela esto, le duele el otro, aquí está. Lo traten bien, lo traten mal, no se quiere ir, ahí está. Está pensando en cómo tomar decisiones, no solamente para avanzar, pero cuidando que ninguno sea lastimado, pero que todos avancen, mirando el bien. Es que esto es un proceso, esto requiere tiempo, pero yo doy gracias a Dios, Armando y Laura, por ustedes, por la cercanía que tienen con mi hijo, el apóstol Ramón, y cómo le levantan las manos y cómo lo apoyan, porque a través de eso están recibiendo impartición, están recibiendo un depósito. Y yo sé, como abuelo de ustedes, yo sé que va a llegar el tiempo, que hay un llamado sobre sus vidas, y sé que tienen hambre, que tienen pasión, que hay un celo
por las cosas de Dios y que quisieran que las cosas se movieran más rápido, casi como un día me dijo el Señor, tal vez una palabra profética, una vez dieron una palabra profética y me dijeron, estaremos agarrándole la mano a Jesús y jalándolo por acá, Jesús, por acá. A todos nos pasa, es normal dentro del mismo celo y que nunca se pierda el celo, porque eso es bueno. Y eso que nunca se pierda, porque eso va a ser necesario para cuando sea el tiempo señalado por el Padre, porque en Gálatas capítulo 4 dice que mientras el heredero es niño, ustedes ya han madurado, han crecido, y yo veo un crecimiento y veo cómo yo he estado trabajando. Dice que hay un tiempo establecido por el Padre para recibir herencia, y yo sé que ustedes, junto con otros líderes que yo conozco de odres, y oro mucho por ustedes y por los otros. Y créeme que el deseo que tengo de ir a Mexicali, la verdad no quiero salir. En lo natural yo estoy bien cómodo. Pero de que quiero ir a Mexicali y de que voy a ir, en los próximos meses voy a ir. Eso ya lo decidí. Nada más tengo que Dios me muestre bien el tiempo. Pero de que quiero ir a estar con ustedes, impartir y pasar un tiempo, eso que ni qué. Pero viene un tiempo, Armando. Es un tiempo donde el Espíritu de Dios dice, yo conozco sus corazones. Veo el hambre, la pasión que hay en sus corazones, y estoy desatando una nueva sabiduría y un nuevo entendimiento, porque los voy a levantar como esas saetas, esas lanzas, que llegará el tiempo que voy a enviar, y no solamente los voy a enviar como esa punta de lanza, pero pegarán y van a cosechar mucho, van a ser un ministerio fructífero, van a ser un ministerio que va a recoger muchos hijos y mucha cosecha, porque tienen un corazón genuino para la gente, para ayudar a los necesitados y hacer trabajo social, aún para darle al necesitado, al hambriento, aún para los enfermos. Y el ministerio de caridad y el ministerio de compasión es fuerte en ustedes. Y Jesús era movido con compasión, y a través de la compasión con que era movido, él pudo producir muchos milagros. Hay una unción de milagros que se va a activar en sus vidas. Pero es un tiempo, disfruten ahorita, miren, les voy a decir una cosa, disfruten ahorita, aprendan todo lo que puedan aprender, porque Dios es un Dios de repente. De repente, escuchen, y lo que Dios va a hacer en esta recta final, Él prometió derramar de su espíritu sobre toda carne. De repente vamos a ver masas convirtiéndose y viniendo a los pies del Señor. Y la verdad que cuando venga ese derramamiento, como está profetizado, Jesús dijo, a la verdad, la mies es mucha, los obreros son pocos. Aprendan, trabajen, equípense. Lo más importante, agarren el corazón del apóstol. Yo tengo a mi alrededor muchos líderes, aquí en Santa María, muchos líderes. Pero, y sí hay un número grande, pero no es muy grande el que pudiera tener la revelación del corazón de lo que Dios ha puesto en mi vida. Porque muchos buscan la revelación, muchos buscan la enseñanza, muchos buscan una palabra profética, muchos buscan una impartición, pero buscar el corazón requiere sentarnos a la mesa, partir el pan, y así como Eliseo, apóstol Ramón, vive el Señor,
vive tu alma, que no te dejaré. Amén. Si Dios te manda a Santa María, iremos a Santa María. Si Dios te manda a Guatemala, iremos a Guatemala. Si Dios te manda a Colombia, iremos a Colombia. Si Dios te manda al África, iremos al África. Si Dios te manda a Estados Unidos, iremos a Estados Unidos. No buscamos trabajar, pero queremos entender lo que Dios puso en tu corazón, porque en tu corazón está la eternidad de lo que Dios ha puesto. Amén. Y todo lo demás es ganancia. Quiero, no sé si me escuchan. Sí, sí, Quiero comentar algo bien corto. sí. Yo entendí esto de la paternidad muy difícil para mí. No puedo explicar todo lo que viví anteriormente, pero ¿cuántos podemos decir que tenemos al mejor padre que es Dios? Amén. ¿Cuántos podemos decir que tenemos al mejor padre? Amén. Pero también sabemos que no somos los mejores hijos. Y tenemos al mejor padre, que es nuestro Dios. Entonces yo siento que en la iglesia, aunque estamos rodeados a lo mejor de líderes, hay una orfandad, porque no hemos entendido la paternidad. De hecho, usted lee la palabra de Dios, cuando el Espíritu de Dios desciende sobre Jesús, le dice esto, el Espíritu de Dios, que este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Dios estaba afirmando a Jesucristo como hijo. Entonces tenemos que aprender a afirmarnos, a agradarnos como hijos primero para poder entender toda la paternidad que Dios tiene para nosotros. Yo vengo de sin ofender a nadie ni quiero lastimar a nadie, de una iglesia donde el pastor me lastimó mucho. No pude embonar como un padre y como un hijo, yo como hijo y él como padre. Pues cuando yo conocí al apóstol, que yo lo considero como un padre espiritual, yo batallé mucho. De hecho, era como esas veces que me acercaba, pero no quiero que me lastimes. Me acercaba y no quiero que me lastimes. Y de hecho, él me ha abierto las puertas de su casa, las puertas de la iglesia. Más me dice, tú puedes entrar a la oficina cuando tú quieras, o tomar si hay agua, agarrar agua. Pero era tanto mi orfandad, por decirlo así, que no tenía esa confianza. Entonces yo tuve primero que afirmarme como un verdadero hijo de Dios, decir, sabes que tengo el mejor padre, y aún así, aunque cometo errores, de todos modos él me ama. Y yo le he dicho a la congregación, miren, si los que tenemos hijos en lo natural, si tu hijo se porta mal, ¿lo dejas de amar? Claro que no lo vamos a dejar de amar. Y a veces creemos que porque nosotros hacemos algo mal, Dios nos deja de amar. No, porque Dios es bueno. Y dice que con amor eterno nos ha amado. No podemos ni entender, o sea, nuestro tiempo, imagínense entender la eternidad del amor de Dios, pues sería muy difícil. Entonces créanme que este tema es tan precioso, tan hermoso, pero quiero decirles que yo he disfrutado la paternidad porque he entendido que soy hijo de Dios. Y como hijo de Dios tengo una responsabilidad con mi Padre, primeramente con Dios, pero también con mi Padre espiritual, que es el apóstol Ricardo. Entonces yo lo bendigo. Lo extraño, apóstol, cuando venga, claro que le vamos a llevar a los tacos, le vamos a llevar al cine, lo voy a llevar aquí, a la comida china, ya que lo abran, la verdad, podemos gozar. La casa de Armando. Sí, en la casa de Armando podemos disfrutar, pero escuchen esto. El Espíritu de Dios trabajaba conmigo este tiempo y me decía, mucha gente, me dice el Espíritu Santo, me busca por lo que hago, pero no me busca por lo que soy. Y Él es la persona del Espíritu Santo. Mucha gente busca el Espíritu por los dones, por el poder, porque la pastora Elisa hablaba del fuego del Espíritu. Y a veces queremos buscar el poder, pero sin buscar la persona del Espíritu. Y yo lo que he tratado de hacer con el apóstol Ricardo es buscar su corazón, es buscarlo a Él. Todo lo demás viene por añadidura. Absolutamente. Y si tú y yo hacemos lo mismo con Dios, todo va a venir por añadidura, pero a veces buscamos las manos de Dios sin buscar el rostro de Dios, buscar la presencia de Dios. Entonces, cuando nosotros queremos tener una relación, ya sea de padres a hijos o hijos a padres, tenemos que invertir tiempo, tenemos que invertir dinero, tenemos que invertir todo lo que se tenga que invertir. No, es que es la verdad, a veces tú quieres tener un buen amigo, tú puedes invitarlo a comer. Tú puedes hacer eso porque dices, yo no quiero invertir, entonces realmente, ¿qué tanto quieres la amistad de esa persona o de esa situación que estamos pasando? Entonces yo le digo, los amo,
y aprendamos a ser buenos hijos primero porque tenemos el mejor padre. Y eso te va a llevar a aprender de una paternidad, porque es bien fácil amar a Dios. Es bien fácil amar a Dios porque Él es bueno. Él es lo mejor que podemos encontrar. De hecho, por eso estamos aquí, porque su misericordia se levantó esta mañana. Entonces, bendigo y quería dejarles esto simplemente en nuestro corazón. Afirmémonos en ser hijos primeramente, porque para eso vino Jesús, para restaurar esa paternidad que habíamos perdido con Dios. Y ahora dice que podemos entrar al lugar santísimo libremente, o sea, entrar con Dios. Y yo siempre he dicho, para poder llegar al corazón de una persona, tengo que hablar de mi corazón. Entonces, es de corazón a corazón. Si ustedes sacan su corazón, lo que está en el corazón, van a poder llegar a cualquier persona, porque no están hablando de la boca, como decía el apóstol, ni simplemente de los dientes para afuera, están hablando de su corazón. Yo creo que eso es lo más hermoso que podemos tener y que podemos ser una familia, porque aquí estamos todos y somos una familia en Cristo Jesús. Entonces ya no quiero tomar más tiempo. Los bendigo a todos, apóstoles, pero bienvenido aquí en Mexicali. Ya sabe que lo amamos y ahora sí lo vamos a llevar a San Felipe para que... Amados, Dios es bueno todo el tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Pienso que ya no hay más preguntas. Pues gracias por la oportunidad. Fue una bendición. A usted les amamos mucho. Amamos Guatemala. Nosotros le amamos muchísimo, apóstol. Muchas gracias. Yo sé. Para quienes no sabían, él también es nuestro Padre espiritual. Él es el que nos da la cobertura. Y de veras que para nosotros es una gran alegría. Ya. Nosotros tenemos más de 20 años de conocer al apóstol y ha sido una gran bendición y hemos crecido bastante. Yo creo que Dios, cuando hace conexiones, siempre las hace eternas y Dios siempre trae esa bendición a la vida de las personas y de veras que nosotros estamos muy agradecidos por tenerle aquí. Agradecemos al Señor y también, pues miren, el tiempo se ha ido bastante rápido. Yo creo que todos hemos recibido bastante bendición y de veras nosotros nos gozamos, pero recordemos que a las 8:30 tenemos a una profeta que va a traer palabra del Señor también para nuestras vidas. Y apóstol, si usted quiere estar también, le puedo mandar la conexión. ¿Me manda la conexión? Le mando la conexión y de antemano muchísimas gracias de todo corazón. Le amamos, le bendecimos. Un abrazo fuerte para todos también.